El tema se llama la iglesia sin amor. ¿Cómo se llama el tema? La iglesia sin amor. ¿Cómo se llama el tema? ¿Será Jehová Nissi una iglesia sin amor? ¿Será Jehová Nissi una iglesia sin amor? Dios quiere y no. Dios quiere y no. En mi corazón siento que no. Pero aún así podrá haber en los corazones de algunos de ustedes en donde el amor de Cristo no está y no tienen amor por sus hermanos. Y a eso nos va a llevar esta prédica hoy. A determinar si verdaderamente yo soy una iglesia sin amor o con amor. Pero usted lo va a tener que determinar. Amén. ¿Está dispuesto a confrontarse cara a cara con Dios? ¿Está dispuesto a reconocer si está bien o está mal delante de Dios? Bueno, de eso se trata esta iglesia, de eso se trata, que nosotros aprendamos a madurar en Cristo Jesús y aprendamos a tener la palabra correcta dentro de nuestro corazón. Dice así Apocalipsis 12:1 hasta el 7. Dice: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero repita conmigo: pero tengo contra ti. Repita conmigo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y sigo leyendo yo: y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí nos está enseñando muchas cosas esta palabra, ¿verdad? Amén. El control. Ok. Dice John MacArthur, fíjense lo que dice, se lo voy a leer. Aunque el amor al Señor Jesucristo siempre estará presente en los verdaderos cristianos, puede fluctuar su intensidad. ¿Qué quiere decir? En cada cristiano puede estar habitando el amor de Cristo, pero en diferentes medidas, en diferentes niveles. Y sigue diciendo MacArthur: los cristianos no siempre amarán a Cristo con todo su corazón, con toda su alma, mente o fuerzas. Y eso es a lo que yo quiero llegar. La palabra de Dios nos llama a ser verdaderos cristianos, a que verdaderamente tengamos el amor de Cristo en toda la plenitud, en todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el corazón, con toda nuestra mente. Ahora, lo que vamos a ver acerca de la iglesia de Efeso, lo que marca la palabra, es cómo podemos ver cómo hay cristianos que han permitido que el amor de Cristo mengue en sus vidas. Ahora yo le pregunto a usted: ¿verdaderamente el amor de Cristo no ha menguado en usted? ¿O de repente lo amaba un montón al Señor y ahorita ni se acuerda de Él? Ya como que los estoy dejando pensar un poquito, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza, esta ilustración de la iglesia de Efeso nos va a marcar 7 directrices, o bien 7 maneras de estudiar la palabra. ¿Cuáles son? 7 características. Una, vamos a ver quién escribió la carta a Efeso, el escritor. Vamos a ver la iglesia, cómo estaba comportada la iglesia en ese momento, o cómo se comportaba. La ciudad, cómo era la ciudad, cómo era el elogio que Dios manda a esa iglesia, el reproche que le da, el mandato que le da y el consejo. Si nosotros discernimos bien cada uno
vamos a poder analizarnos a nosotros mismos. Recuerde, el hecho de que Dios le hable a 7 iglesias, o Cristo le hable a 7 iglesias, no quiere decir que en una iglesia sea una sola característica. Pudiera haber dentro de la iglesia de Jehová Nissi las 7 características de las 7 iglesias, dependiendo el carácter, la voluntad y el amor de cada uno de ustedes. Y por eso vamos a estudiarlas de tal manera que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Un amor profundo sin que mengue el amor de Dios, el amor de Cristo y el amor del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Amén? Entonces comenzamos. ¿Quién es el que está escribiendo el libro de Apocalipsis? Juan es el que escribe. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de la revelación de quién? De Jesucristo. No va a decir que el Espíritu Santo, es Jesucristo. Jesucristo es el escritor, es el que escribe. ¿Y cómo identificamos que Jesucristo es el que está escribiendo la carta? Bueno, a través de las figuras, de las ilustraciones que está apareciendo en Apocalipsis, del Apocalipsis 1 hasta el 1:20. Jesucristo se identifica a sí mismo por esas visiones dadas a Juan. Vemos que Cristo es el que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. Las 7 estrellas representan los ángeles que han sido enviados a la iglesia para hacerla crecer o llevar los mensajes del reino a la tierra. Pero también estas estrellas están simbolizando o representando a los representantes de Dios aquí en la tierra. En este caso, los pastores o obispos, aquellos que llevan el mensaje divino de la palabra de Dios a todo creyente. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 1:20. ¿Cómo lleva una comparación ahí? ¿Ok? Vemos que los ángeles no pecan, entonces Jesucristo no puede acusar a los ángeles de pecado. Por lo tanto, es una representación solamente en estos pasajes de las 7 estrellas, solamente como un pasaje simbólico para los obispos y pastores de las iglesias. ¿Qué quiere decir? Dios tiene un llamado para los pastores, pero también tiene una cosa que les va a juzgar: el amor por las almas. Nosotros como pastores tenemos que enseñarle a ustedes a que aprendan a tener el amor por las almas, el amor por sus hermanos, por su familia, por su matrimonio, por su trabajo, el amor en todos los ámbitos, pero lo más importante, las almas. Amén. Entonces vemos también cómo aquí Jesucristo se representa también como el candelero. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros son las iglesias. Y ahí podemos ver cómo Cristo Jesús anda en medio de las iglesias, paseándose de una manera incansable, una manera activista, para que cada uno de los creyentes pueda crecer en el amor de Cristo, en el amor a las almas, a las iglesias. También vemos cómo Cristo Jesús es el gobernante soberano sobre las iglesias. Y Él está puesto en medio de las iglesias para examinar y dirigir a cada una de las personas en la iglesia, o bien las iglesias. Entonces, hoy yo te puedo decir que Jesucristo está parado aquí en medio, examinando y dirigiendo los caminos de esta iglesia. Ahora, ¿tú estás dispuesto a seguirlo? ¿Tú estás dispuesto a examinar tu corazón? ¿Estás dispuesto a dejar todo por seguirle a Él? No te estoy hablando de que dejes el trabajo. Tenemos que trabajar a fuerzas. Lo que estoy hablando es que dejemos la manera egoísta de vivir, de estar pensando para uno mismo y olvidarnos que tenemos seres amados que están sufriendo al lado nuestro. Dios quiere eso. Examina el corazón de cada uno de nosotros, nos dirige para que sigamos su camino. Vemos también que el Señor Jesucristo le hace el llamado a la iglesia de Efeso. Y podemos ver que la iglesia de Efeso es una iglesia que era la más rica espiritualmente hablando en ese tiempo. Era una iglesia donde habían participado los mejores apóstoles, los mejores cristianos. Podemos ver cómo Pablo vive en Efeso para hacer crecer la iglesia durante 3 años. Es en el lugar donde Pablo vivió más tiempo. Imagínate las enseñanzas que le daba Pablo a la iglesia de Efeso. También podemos ver cómo Pablo llevó a Timoteo a Efeso
Y ahí Timoteo, después de un tiempo, se convierte en su primer obispo de esa iglesia. Enseñanza profunda. Timoteo recibe la enseñanza profunda de Pablo, de las revelaciones de Pablo que Dios le da a Pablo. También podemos ver cómo Priscila, Aquila, Apolo vienen y participan también dentro del crecimiento de la iglesia de Efeso. Contribuyen al conocimiento de Efeso. Amén. Vemos cómo también Juan, el apóstol Juan, escribe las 3 epístolas: primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, en Efeso. Y dice la palabra de Dios que Juan también era pastor de la iglesia en Efeso. Siendo pastor fue desterrado a la isla de Pasmos. Vemos también cómo el apóstol Pablo tenía una relación íntima con todos los ancianos de Efeso. ¿Qué quiere decir? Había tal conocimiento de la palabra de Dios que estas personas eran creyentes fervorosos, creyentes llenos del conocimiento de Dios. Y yo podría decir que Jehová Nissi es una iglesia de conocimiento. Una iglesia donde la palabra de Dios se predica a profundidad. Amén. Pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué pero nos va a poner el Señor? Vamos a descubrirlo. Amén. Vamos a descubrirlo. Entonces, dice que también la iglesia de Efeso, a partir de ella se fundan las otras 6 iglesias de las cuales habla Apocalipsis. También dice que la iglesia de Efeso crecía abundantemente, se multiplicaba abundantemente. Era de tal notoriedad el crecimiento espiritual o el crecimiento en las almas, que los efesos ya les echaban bronca, problemas a los cristianos y los acusaban de que estaban provocando una gran amenaza en contra de las finanzas y la economía de Efeso. Dejaron de adorar tanto paganismo. Amén. ¿Vamos entendiendo, vamos comprendiendo la situación de la iglesia de Efeso? Amén. Y luego dice, vamos ahora a la ciudad. La ciudad era la primera reconocida en Asia. Era una ciudad suprema, era la de mayor importancia. No era la capital, pero era la de mayor importancia. En esta ciudad había muchos lugares por los cuales, o muchas carreteras o ríos que fluían y la conectaban con todo Europa, con Asia y con lo que es la parte de abajo de Israel. Era una ciudad totalmente comunicada. Amén. También esto hacía que de ahí fungiera una ciudad como un mercado hacia Asia, una ciudad con mucha economía. Pero también en esa ciudad pagana tenían un templo a la diosa Artemisa, que en la Biblia la conocemos como la diosa Diana de los Efesios. Ese templo era un templo pagano donde se hacían rituales a esa diosa, donde había sacerdotisas, donde esas sacerdotisas fungían el famoso oficio de prostitutas. Una sacerdotisa fungía como una prostituta sagrada. Pero también en ese templo había un lugar de asilo político, como quien dice, un lugar de asilo donde todos los homicidas podían correr a ese lugar y permanecer salvos, sin que nadie los tocara, sin que nadie los lastimara. ¿Por qué? Porque era una ciudad perversa. Ahí guardaban a los criminales, los protegían a los criminales sin ningún tipo de problema. También era una ciudad con mucha economía y ahí se nombra que era el principal banco. En esa ciudad había el principal banco del Mediterráneo. Se movía tanto dinero a través de la venta de artículos de Artemisa o Diana de los Efesos, que la ciudad era una ciudad muy próspera, muy abundante. Pero una ciudad en donde estaba en contra del cristianismo. Una ciudad donde atacaba, perseguía a la iglesia cristiana. Hoy en día no tenemos quien nos persiga aquí, ¿verdad? Más que nuestra propia familia que no cree en Cristo son los que más nos atacan. Pero Dios nos llama a perseverar. Amén. Dios nos llama
a estar siempre puestos al servicio del Señor. También en esta ciudad había templos dedicados a dioses humanos. ¿Cuáles dioses humanos? Pues nada menos que los emperadores. Ellos se creían dioses y hacían sus templos para que toda la ciudad los honrara y los adorara. Vemos cómo ahí estaba el templo del emperador romano de Claudio, de Nerón, de Adriano y de Severo. Totalmente una ciudad pagana. Y toda la fuerza de esta paganía, de esta religiosidad pagana estaba en Efeso. De ahí también se promovía todo el paganismo a toda Asia. Este paganismo, ¿de dónde venía? Venía de los griegos y se difundía a través de Asia. Entonces vemos que este centro famoso es un centro de superstición pagana. ¿Ok? ¿Saben qué decía un filósofo griego que se llama Heráclito? Decía, y le pusieron el filósofo llorón. ¿Saben por qué? Porque él decía, la explicación que daba de sus lágrimas era que no podía vivir en Efeso sin llorar su inmoralidad. Esta iglesia tenía una inmoralidad tremenda, una inmoralidad y perversión sexual, fornicación y adulterio. Espero que no sea el caso de aquí de la iglesia Jehová Nissi. Ya están empezando a ver las características de por qué, de dónde Dios nos quiere sacar. ¿Okay? Vemos cómo este templo traía la perversión a toda Asia. Ahora vemos los elogios que hace el Señor Jesucristo a la iglesia de Efeso. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y en el 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí el Señor Jesucristo está alabando a los cristianos que han puesto a prueba toda doctrina. Todo cristiano debemos de poner a prueba toda doctrina que estamos aprendiendo. Usted tiene que poner a prueba lo que yo le enseño. Usted tiene que ir a las Escrituras siempre, en todo momento, buscando si realmente yo le digo la verdad, si estoy hablando correctamente o si no estoy trastornando el Evangelio. Usted tiene que ir a ello. Los efesios, la iglesia de Efeso, hacían siempre una investigación, un escudriñar la Escritura de tal manera que no fueran engañadas su doctrina. Y entonces ahí comprobaba quién era un verdadero apóstol y quién no era. Apóstol es aquel que se encarga de establecer la doctrina sana y correcta de Dios dentro de una iglesia. Ese es un apóstol. Un pastor se encarga de predicar la palabra que los apóstoles han establecido. ¿Ok? Entonces, cosas diferentes. Entonces, ven que esta iglesia pone a prueba a los apóstoles y descubrieron que muchos eran mentirosos, engañadores, charlatanes, que buscaban un bien común, un fin común, ingresos para sus bolsillos, engañando al pueblo. Y de esos engañadores son los Nicolaitas, que ahorita les voy a explicar quiénes son. Jesús nos llama siempre a que pongamos una especial atención sobre los falsos profetas, que son lobos disfrazados, descubrirlos y no hacerles caso. Advierte Jesús acerca de los lobos rapaces también, de los lobos disfrazados. Y Pablo advierte de los lobos rapaces que invadirán el rebaño, trayendo engaño y mentira a la congregación. Y ahí podemos ver los versículos bíblicos. También podemos ver cómo Pablo dice que hay lobos rapaces, o por qué dice que hay lobos rapaces dentro de la iglesia. ¿Quién es un lobo rapaz? Aquel que viene a decir que la ley ya no existe y que ya no debemos de cumplirla. Aquel que viene a trastornar las obras y a deshacer las obras de Cristo. Hoy vivimos bajo gracia, no bajo ley, pero no quiere decir que en la gracia que estoy voy a infringir la ley. ¿Sí estoy siendo claro? No porque viva en la gracia de Dios voy a estar infringiendo la ley de Dios.
Amén. Y hoy, sin embargo, muchas iglesias declaran que la ley ya no sirve y que vivimos bajo gracia, dándole rienda suelta al cuerpo y al espíritu que haga lo que quiera. Y no es así. Y al cabo dicen, al fin y al cabo, ya estás perdonado y te vas a ir al cielo. No es así. No es así. Vivimos bajo gracia cuando cometemos un error, un pecado. Cuando no hemos prevaricado el pecado. Cuando no hemos actuado pensando en pecar, el Señor nos viene y nos defiende por su gracia. Pero cuando tú estás haciendo todo con intención de pecar, con alevosía, premeditación y ventaja, para ti ya no hay gracia. Ya no hay gracia. ¿Sí me estás entendiendo? Ya no hay gracia. Lo estás haciendo con toda la alevosía, con toda la ventaja, con toda premeditación. Te estás olvidando de las palabras de la Escritura que te dice cómo debes de comportarte. Entonces la gracia ya no es gracia. Amén. Entonces, aquí también vemos cómo estos hombres o estos judíos trataban de enredar a los cristianos para convertir su libertad en libertinaje. Hoy muchas iglesias están en ese sentido. Le dan rienda a la libertad y se convierte en un libertinaje. Un libertinaje. Entonces, también vemos cómo en esta iglesia había profesionales de la mendicidad. ¿Qué quiere decir? Iban a las iglesias buscando que les bendijeran con una limosna, con algo, con una provisión, con una despensa, y se olvidaban verdaderamente de un cambio de actitud en sus corazones. Gente que ya estaba nada más en la iglesia para que los mantuvieran. Vemos también cómo en esta iglesia, vemos cómo la palabra de Dios nos lleva en el Nuevo Testamento a poner a prueba todo lo que escuchamos, a poner a prueba todo lo que escuchamos. Juan nos dice en sus cartas, nos dice que hay que poner a prueba los espíritus que pretenden venir de Dios, comprobando si aceptan la encarnación en toda su plenitud. En ese tiempo decían que Jesucristo no había sido encarnado o que no había tenido carne, que era espíritu, y que en espíritu y en una forma, como quien dice, de holograma, venía y se presentaba ante sus apóstoles y ante todo el mundo. No es así. Jesucristo fue encarnado. Todo espíritu que no reconoce la encarnación de Cristo, pues no es de Dios. Juan establece que tenemos que estar probando los espíritus. Pablo también insiste a los de las tesalonicenses que pongan a prueba todas las cosas para quedarse solo con lo que es bueno. Hoy tú tienes que aprender a probar todas las cosas y quedarte solamente con aquello que te va a nutrir, que te va a fortalecer y que te va a hacer mejor delante de la presencia de Dios. Buscar siempre lo mejor. También vemos también cómo el apóstol nos enseña que cuando predique un profeta, todos los demás profetas escuchen y pongan a prueba si la palabra que está diciendo es verdadera. Tenemos que juzgar aún a los profetas. También nos dice el Señor Jesucristo una demanda, y es la prueba más dura para todo el cristiano. Hoy dígame si usted es cristiano o no. Ahí le va la pregunta y la demanda que hace Jesucristo, poner a prueba. Y dice el Señor Jesucristo: será por sus frutos por los cuales los reconoceréis. ¿Hoy está dando usted frutos de verdadero cristiano? ¿O está dando frutos de verdadero cristino? ¿La gente lo sigue porque ve frutos dignos de cristiano? ¿O la gente le da la espalda y dice: yo cristiano nunca, porque como tú no quiero ser? ¿Qué está pasando? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Pero también, sin embargo, el Señor Jesucristo está alabando a esta iglesia por su labor y concentración y esfuerzo, por su aplicación al servicio de Dios. Hoy, tú y yo tenemos que entender que tenemos que tener un esfuerzo incansable para la obra del Señor. Y dice aquí una cosa que escribí aquí: el cristianismo no es para los cansados ni los fatigados. El cristianismo es para los que son esforzados. Usted tiene que esforzarse. En el cristianismo se tiene que sudar. En el cristianismo se tiene que dar hasta el último poquitito, hasta lo último que tengas de esfuerzo, hasta que des el agotamiento total. Ese es el cristianismo.
Alaba por una firme constancia en la permanencia en Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Sabía el Señor Jesucristo cómo estaba padeciendo y cómo era perseguida Efeso. Sabía el Señor Jesucristo el sufrimiento y la dificultad que tenía para permanecer delante de Él, permanecer en su nombre. Y también sabía cómo ellos iban transformando en gracia y gloria todo lo que aprendían en Cristo Jesús. Entonces, todo diligente en Cristo Jesús tiene que ser un hombre sensible al pecado. ¿Qué quiere decir? Todo cristiano no puede soportar el pecado. Repite conmigo, todo cristiano se vuelve enemigo del pecado. Si usted no se ha vuelto enemigo del pecado y sigue tolerando ciertas cosas, es porque está mal. Y no quiere decir que sea fanático. No quiere decir que sea fanático o intolerante, como llaman hoy la tolerancia. Cristo nos llama a no tolerar el pecado. Cristo nos llama a no tolerar el pecado. ¿Nos queda claro en eso? ¿Sí, amén? Hoy, pues ya saben el lema de algunas iglesias donde dice: Dios ama, Dios odia el pecado y ama al pecador. Es el lema de todas las iglesias o de muchas iglesias. No es así. Dios odia el pecado y no tolera a los hombres de pecado. Dios ha establecido que los hombres impíos no van a llegar a la gloria del Señor. Los hombres malvados, los hombres perversos, no vayan a llegar a la obra del Señor, a la gloria del Señor. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde salió eso? Que Dios odia el pecado y ama al pecador. Cuando la palabra a mí me dice que todo impío no entrará a la gloria de Dios. Entonces, si Dios amara a ese impío, tendría que estar delante de la gloria de Dios. Pero como Dios no ama al impío, no va a estar delante de la gloria de Dios. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Mas, sin embargo, es un lema que todas las iglesias lo utilizan. Es más, todos los predicadores lo utilizan. Todos los evangélicos lo utilizan. Nosotros tenemos que entender que Dios no tolera el pecado. Y no va a tolerar a los hombres de pecado. Los hombres que hacen la práctica continua de maldad y pecado, no los va a tolerar. Amén. Entonces, Dios te llama a que tengas una permanencia fiel, como lo hizo la iglesia de Efeso. Eran fieles y permanecían fieles a la palabra y a la doctrina que fueron enseñados por sus apóstoles, Pablo y Juan, Timoteo. Ellos permanecían y ellos estaban siempre al pendiente de la doctrina. No soportaban a los malos. Conducta, eran sensibles al pecado, tenían discernimiento espiritual. Hoy esta iglesia es una iglesia de discernimiento espiritual. El Señor nos ha llamado. Ese discernimiento lo tienes tú. Y ese es el discernimiento que lo tienes que ejercer. Los efesios siempre tenían ese discernimiento. Descubrían al momento quién era mentiroso y quién era verdadero. Hoy tú y yo tenemos que siempre estar descubriendo quién es un verdadero cristiano y quién no. Y si no es un verdadero cristiano el hermano que tienes al lado, tu deber es exhortarlo para que se enderece y crezca en los caminos del Señor. No puedes quedarte callado. Los efesios trabajaban arduamente en la obra, exhortándose los unos a los otros, motivándose los unos a los otros. Recuerda, tenían persecución, se motivaban para que no se perdieran las almas. Hoy, ¿cuántas almas vienen? Y ahora acuérdate cuántas almas han dejado de venir. ¿Y dónde están los efesios que van por esas almas para que no se pierdan y que permanezcan dentro de la iglesia? No se trata de nada más buscar mi salvación. Se trata de ayudar también a otros a que la alcancen. Amén. No se trata de que yo permanezca. Se trata también de hacer permanecer a los demás. No solamente, perdón, que yo permanezca, sino hacer que los demás también permanezcan. Amén. Amén. Dice, a pesar de los 40 años de prueba de los efesios, mantenían su fe.
Estamos hablando que habían pasado 40 años de la formación de esa iglesia y seguían manteniendo su fe. Pero el Señor Jesucristo les dice, pero tengo algo en contra de ti. Habían sufrido por el amor de Jesucristo sin desmayar. Permanecieron fieles al Señor, leales a la palabra y a la obra para la cual Él los había llamado. Pero, el siguiente pero se los va a dar en el reproche. Váyase acordando, el Señor tiene reproches para su iglesia. Hoy yo te pregunto a ti, ¿qué te estará reprochando en el corazón Dios? ¿Qué te ha hablado una y otra vez en tu mente y en tu corazón y no has hecho caso? Entre ellas no venir a la iglesia. ¿Qué te reprocha el Señor? ¿Qué te reprocha el Señor? Vamos a ver lo que dice acerca de los Nicolaitas. Dice en Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborreces la obra de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Fíjate bien cómo estos herejes Nicolaitas, ¿en qué se inmiscuían? Estos Nicolaitas mantenían una doctrina y una enseñanza de Balaam. ¿Quién era Balaam? ¿Se acuerdan de Balaam? Un profeta asirio que fue comprado para que viniera y maldijera al pueblo de Israel. ¿Esa enseñanza en qué consistía? En hacer pecar al pueblo de Israel. ¿En qué? ¿En qué áreas? En comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Usted come cosas sacrificadas a ídolos? Muchos me van a decir que no. Y cuando los vecinos se le están celebrando a la guadalupana ahí al lado de su casa y le invitan el atolito y los tamales, ¿qué está haciendo? Comer cosas sacrificadas a ídolos. Y la otra enseñanza es la inmoralidad. Los Nicolaitas decían, puedes pecar, no hay problema. Salvo eres, salvo siempre serás. Enseñanzas erróneas. Pero vamos a ir desglosando poco a poco para que las vayamos entendiendo. ¿Quién era Nicolás? Nicolás era uno de los 7 diáconos que estableció la iglesia primitiva. Cuando los apóstoles ya no podían tener el control sobre la iglesia, levantaron 7 diáconos para que les ayudaran a servir las mesas y a los necesitados. Nicolás era uno de ellos. Fíjate cómo Nicolás fue uno de tantos miles escogidos para servir. ¿Qué quiere decir? Nicolás conocía muy bien la doctrina apostólica, mas sin embargo se desvió de la doctrina apostólica y empezó a ser un hereje. Ahora, ¿qué significa la palabra Nicolás? Aprendió estas doctrinas Nicolás y se convirtió en un hereje. Nicolás, fíjate lo que dice la palabra griega. Nican quiere decir conquistar, Laos, pueblo. También la palabra Balaam en el hebreo quiere decir, Bela quiere decir conquistar, Han, el pueblo. Estamos hablando que el nombre es el mismo. En el Antiguo Testamento, a través de los hebreos, la palabra Balaam significa lo mismo de Nicolás en el Nuevo Testamento, a través de palabras griegas. Y entonces podemos determinar o describir que describían a Nicolás como un maestro malvado que ha obtenido la victoria sobre el pueblo, subyugándolo con una enseñanza herética que puede acabar por destruirlo. Si nosotros estamos tomando enseñanzas heréticas, pueden terminar con la iglesia de Cristo, pueden terminar con la santidad de una iglesia, pueden terminar con el amor de una iglesia. Vemos como en Números 25:1 Balaam seduce al pueblo de Israel a acostarse con mujeres mundanas, a acostarse con mujeres moabitas y a cometer pecados de fornicación y adulterio y a cometer pecados de adoración a falsos ídolos, a falsos dioses. Y vemos como en Números 31 le dicen a Balaam que es el malvado que sedujo al pueblo a pecar. Este diácono mentiroso de Nicolás se desvió y cayó en la herejía. ¿Ok? Cambiamos ahí. Ahí vemos ahí. Todos los estudios apostólicos de la iglesia primitiva, ahí dice lo que Nicolás hacía.
los nicolaitas hacían. Y ahí podemos sacar algunas doctrinas que se están impartiendo hoy dentro de las iglesias. Tengamos cuidado, no vayamos a caer en una doctrina nicolaita. Y fíjate cuáles son las doctrinas nicolaitas. Dice, Irineo, un apóstol de la iglesia primitiva, decía: los nicolaitas llevaban una vida de permisividad ilimitada. Los herejes 1, 26, 3 son libros como los libros de la Biblia que no fueron establecidos dentro de la Biblia porque no cumplieron con ciertos dogmas, con ciertas enseñanzas. Dice, Hipólito dice que Nicolás se apartó de la sana doctrina y adquirió las costumbres de inculcar el indiferentismo en materias de comida y de vida. O sea, es indiferente comas o no comas, no pasa nada. Es indiferente si te acuestas con una mujer que no es tu mujer, si fornicas o adulteras, es indiferente, no pasa nada. Eso promovía este Nicolás. Y luego dice, las constituciones apostólicas 6:8 describen a los nicolaitas como desvergonzados en sus impurezas. Clemente de Alejandría dice que los nicolaitas daban rienda suelta al libertinaje. Entonces, cuando vamos al concilio apostólico, al concilio de Jerusalén, vemos que les piden a los gentiles dos condiciones muy importantes. ¿Y cuáles son las dos condiciones importantes? Porque para que fueran admitidos dentro de la iglesia los gentiles, que se abstuvieran de lo sacrificado a ídolos, y la otra es que se abstuvieran de la inmoralidad, de la fornicación. Eso es lo que le piden el concilio de Jerusalén a todos los gentiles: absténgase, absténgase. Y es lo que nos pide la palabra de Dios. Tenemos que alejarnos de todo aquello que es inmoralidad. Entonces, estos hombres argumentaban que la ley ha terminado. Por tanto, podemos vivir como nos dé la gana. Confundían la libertad cristiana con la promiscuidad pagana. ¿Hoy les suena algo? En esta época donde la gracia es gracia, ¿les suena algo o no les suena algo? ¿Ya no queremos hacerle caso a la ley porque ya vivo bajo gracia? Sigamos leyendo. Dice, estos hombres probablemente también arguían que el cuerpo es malo de todas maneras y que no tiene importancia lo que se haga con él. El cuerpo, una vez muerto, se va al infierno, se va al polvo y polvo es. Eso arguían ellos. Pero ¿qué pasaba con el alma y con el espíritu? Esos son eternos. Y ellos decían que el cuerpo pecaba, pero el alma y el espíritu no pecaban. ¿Qué onda? No puede ser. Somos un ser integral. Lo que hace la carne es motivado por el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir? El pecado se comete desde adentro, desde mis pensamientos, desde mi corazón. No peca el cuerpo, peca lo que hay dentro, el espíritu y el alma. ¿Sí me estoy dando a entender? Y luego decía, probablemente arguían también que el cristiano estaba tan defendido por la gracia que podía hacer todo lo que fuera sin sufrir daño. Hoy están las iglesias tan defendidas por la gracia que te dicen, no te preocupes, Cristo pagó el precio por tus pecados y ya estás en el cielo. Hacen de la gracia un libertinaje. Y no es así. Y no es así. Tenemos que alinear nuestra doctrina. Tenemos que alinearnos correctamente ante la presencia del Señor. Hagamos lo correcto. Yo vivo bajo gracia cuando por error peque. Pero si yo estoy premeditando el pecado, si estoy buscando el pecado, si estoy anhelando el pecado, ya no es gracia. Ya es maldad. Amén. Entonces, ¿cuál es el reproche que le da el Señor Jesucristo a esta iglesia? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjate cómo la iglesia
Era una iglesia de mucho conocimiento, era una iglesia con las profundidades de la sana doctrina, era una iglesia que estaba sirviendo en pureza doctrinal y un servicio a amor, en un servicio a Cristo Jesús. Ellos se mantenían enseñando correctamente lo que el Señor y los apóstoles le habían dejado a la iglesia. Ellos llevaban a cabo sus responsabilidades cristianas, pero ¿sabes cuál es el problema? Hacían sus responsabilidades cristianas, pero había una decreciente en el amor. Una decreciente en el amor. Hoy muchos cristianos vienen a la iglesia de Dios por un compromiso, por no sentirse mal consigo mismos, por quedar bien delante de un hermano, de un pastor o de alguien, pero vienen sin amor. Sin amor. Eso es lo que le estaba pasando a los efesios. Ya venían y cumplían con sus responsabilidades, pero ya no lo hacían con amor. Cuando tú y yo venimos y cumplimos con una responsabilidad y lo hacemos con amor, la verdad se siente muy bonito y nos sentimos muy bien. Pero cuando venimos a cumplir con una responsabilidad sin amor, nos sentimos frustrados, nos sentimos mal. Por eso es tan importante que nosotros busquemos del amor. Fíjate cómo estas personas, los efesios, habían perdido una relación personal con Dios. Por eso hoy en día los efesios perdieron esa relación con Dios, con esa intimidad con Dios, por eso fueron decreciendo en el amor. Hoy yo te lo voy a trasladar estos días para que nos entendamos. Por eso es tan fácil para ti faltar cuando quieres a la iglesia de Dios. Has perdido el amor, ya no tienes esa relación profunda con Dios y se te hace tan fácil faltar. Tan fácil. Al cabo yo oro en mi casa, al cabo yo busco al Señor en mi casa, aquí está el Señor conmigo. Sí está contigo. Pero la palabra de Dios nos enseña a congregarnos como debe de ser costumbre. Una costumbre. Y que no se te olvide, tienes que estar delante de la iglesia de Dios, adorando junto con los hermanos creciendo, madurando, exhortándose unos a otros, motivándose unos a otros, perseverando unos a otros. Esa es la función del cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. ¿Ya empiezan los reproches? ¿O todavía no? ¿Ya empezaron los reproches? ¿Aquel que está dormido ya despertó? Porque viene lo bueno, vienen los reproches. Amén. Entonces, fíjense cómo el Señor Jesucristo le dice de dos maneras a través de este comentario: tengo esto en contra de ti, que has descuidado el mantener tu primer amor. Primeramente, perdieron su entusiasmo por su primer amor. Esto lo pasó a Israel cuando en Jeremías 2:2 le dice Dios a Jeremías: mi pueblo me ha abandonado, ya no se acuerdan de mí, no se acuerdan de la devoción de su juventud y del amor de novia. Si usted tuviera a su novia aquí en la iglesia, ¿vendría? Sí, ¿verdad? Pero si la novia no quiere venir a la iglesia y se van al cine y se va a otro lugar y van para allá, ¿qué hace usted? Va y la persigue, ¿verdad? ¿Dónde está el amor por Cristo? Cristo es el esposo, nosotros somos la novia. Nosotros tenemos que buscar la seguridad, la confianza y el amor del Padre. Tenemos que estar siempre con Él, buscando de Él. Amén. La nación de Israel se apartó de Dios, se apartó de su primer amor. Dios nos dice: vuélvete otra vez, vuélvete a enamorar otra vez de mí. Hay cristianos que tienen 15, 20 años de cristianos, 5, 3, los que sean, y han dejado su primer amor. Ya no sienten ese fervor por predicar la palabra de Dios, ya no sienten ese amor por evangelizar a otros, ya no sienten ese amor por hablarles de otros. Mejor se la pasan hablando del mundo, mejor se la pasan hablando de la carne, mejor se la pasan hablando con palabras vanas, con groserías. ¿Y dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está el amor de Cristo que te dice a guardar tu boca? Porque por tus palabras serás justificado o condenado. Porque si eres cristiano no guardas tu boca. Tantas cosas que el Señor nos viene enseñando. Has dejado tu primer amor, has permitido que el amor se apague, ha desaparecido el ardor del amor por la fraternidad.
Es tan fácil hoy para los cristianos cambiar de una iglesia a otra iglesia porque ya no tienen amor. No se sienten anclados, no se sienten identificados, no se sienten pertenecidos a una sociedad, a una iglesia, porque no hay amor. Es tan fácil decir, aquí nadie me conoce, nadie me pela, nada, como el gusanito, ¿no? Y es tan fácil decir, me voy. Nadie se preocupa por mí, nadie me habla, nada. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese sentido de pertenencia? ¿Dónde está ese sentido de unidad, de compañerismo, de exhortación, de comunión? ¿Dónde está? Y vemos como en los primeros días de la iglesia de Efeso habían estado unidos. En los primeros días, 40 años antes, estaban tan unidos en el amor unos por otros que permanecieron fieles aún en medio de la persecución. Era tanto el amor que se daban ayuda mutua unos a otros. Y fíjate bien lo que te voy a leer, para no distorsionar lo que voy a leer. Dice, pero algo se había echado a perder. Hoy la iglesia, pero hay algo que se está echando a perder, Jehová Nisi. Hay algo que se está echando a perder. Los elogios que Dios nos está haciendo acerca de la sana doctrina también nos está reprochando. Algo se está echando a perder dentro de Jehová Nisi. Y dice, bien puede ser que la casa de herejes hubiera matado el amor. Estamos buscando quién está mal, quién está correcto, quién está incorrecto, que nos estamos olvidando del amor. Estamos juzgando los unos a los otros, estás en pecado, estás en esto, no estás en qué. Nos estamos olvidando del amor. Y dice lo que quiero enseñarte. La ortodoxia, el conocimiento de Dios que es ortodoxia, se había mantenido a costa de la fraternidad. Toda la ortodoxia del mundo no puede compensar la pérdida del amor. Por más conocedores que seamos de la palabra, nunca va a compensar el amor. ¿Sí me está entendiendo? ¿De qué nos sirve ser una iglesia sabia, conocedora o de las profundidades de la doctrina si no hay amor? La ortodoxia, te vuelvo a aclarar, del mundo no puede compensar la pérdida del amor. Y eso es lo que nos llama el Señor. Ese es el reproche del Señor. Tenemos que volver nuestros ojos a hacer lo correcto. Y ese es el mandato que nos dice el Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué dijimos que era candelero? Iglesia. ¿Qué está diciendo el Señor? Puede desaparecer la iglesia Jehová Nisi si no hay amor. Dice, y quitaré tu candelero de su lugar. Puede desaparecer una iglesia si no hay amor. Mire, conozco muchos pastores que han desaparecido sus iglesias porque no hay amor. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo y por muchas otras cosas más, pero lo que voy es el amor. Tenemos que estar fomentando ese amor. El gran médico, el Señor Jesucristo, nos está recordando de dónde hemos caído, de dónde hemos salido. Si Dios te sacó de un lugar de inmundicia y te ha puesto en un lugar bueno y te has olvidado de Él, te dice, acuérdate de dónde habías caído. Acuérdate que estás cayendo. Recuerda, cuando nosotros olvidamos algo, nos convertimos en mal agradecidos. Cuando la gente hace algo por nosotros y no nos acordamos lo que hicieron por nosotros, nos convertimos en personas malas, malagradecidas. Y de esos abundan muchos, ¿verdad? ¿O no? Así es el Señor. Nos está diciendo, recuerda de dónde te saqué. Recuerda todo lo que he dado por ti. Recuerda. El Señor te llama, el primer llamado es a que recuerdes. ¿Qué está haciendo Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Jesucristo por ti? ¿Qué ha hecho la misma iglesia por ti? Te está llamando a recordar.
tan fácil para algunos miembros de la iglesia ir y venir y se les olvida lo que la iglesia hace por ellos o lo que Dios está haciendo por ellos. Necesitamos recordar, necesitamos, dice también, arrepentirnos. El arrepentirse es dejar de amar a Dios de todo corazón. No, perdón, aquí ya la estoy chafeando. Tenían que arrepentirse, les decía el Señor, en un deliberado rechazo de sus pecados. ¿Qué quiere decir? Al pecado hay que darle la espalda, caminar en sentido contrario al pecado, ya no estar pecando en lo que Dios nos ha dicho que nos enderecemos. Amén. Entonces Cristo les estaba amenazando con un juicio divino que podría poner fin a la iglesia de Efeso. Los pasos para que volvamos al camino correcto: recordar de dónde Dios me sacó. Hay testimonios tan bonitos dentro de la iglesia de dónde Dios sacó a cada uno de ustedes, que la verdad son dignos de que un día lo vengan y lo prediquen, y así muchos entiendan de dónde Dios nos ha sacado. Recordar. El testimonio que más me agrada, uno de los que más me agrada, es el testimonio del pastor Roberto, de que Dios lo sacó del alcoholismo, de una vida de fracaso, de una empresa destruida y robada, lo despojaron de todo, de no tener nada, absolutamente nada. Hoy Dios lo tiene prosperado. Dios ve su fidelidad. Pero hoy Dios le está diciendo aún al mismo pastor Roberto: recuerda, no se te olvide de dónde te saqué. Y hoy, ¿qué les estará diciendo el Señor a cada uno de ustedes? Recuerda de dónde te saqué. Recuerda de dónde te saqué. Recuerda cómo estabas antes de llegar a mí. Recuerda cómo te quité los pensamientos de muerte, de suicidio, de amargura, de dolor, de fracaso. Recuerda. El segundo que les dice es: arrepiéntete. Arrepentir quiere decir, es reconocer que somos nosotros los que tenemos la culpa y sentir dolor por ello. Mucha gente no se arrepiente porque, ¿sabes por qué dice? ¿Sabes por qué no se arrepiente? Porque dice: yo no tuve la culpa la tuvo él. ¿Qué se arrepienta? Él me lo hizo. Yo no tuve la culpa, no, fueron los demás. Fueron las circunstancias. Fue la lluvia la que me hizo pecar. Le echan la culpa a todo y no se arrepienten. El arrepentimiento es reconocer que nosotros fuimos los que pecamos. El hombre, para pecar, siempre busca una excusa para pecar, para hacer la maldad. Pero Dios, cuando estés delante de Él, te va a decir: no me interesa lo que me digas de los demás, me interesas tú. ¿Tú por qué pecaste? No, pero es que porque me hicieron. ¿Tú por qué pecaste? La palabra es clara: ¿por qué pecaste? Ahí no vas a tener excusa que decirle al Señor. No vas a tener ninguna excusa que decirle. Fíjate cómo vemos un ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo, fíjate qué hace. ¿Sí se acuerdan quién era el hijo pródigo? Aquel hijo que le pide a su padre la herencia en vida y se va y la tira a la basura, como quien dice, en prostitutas y en alcohol y en toda clase de perversidad. Se queda sin dinero, empieza a trabaja para un puerquero, para una persona que se dedica a cuidar puercos, y comía de lo que comían los puercos. ¿Cuál fue la reacción del pródigo? Fíjate lo que dice en Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré que he pecado. Él reconoció su pecado, se levantó y dijo: iré con mi padre y le diré que he pecado. Hoy tú estás con el padre diciéndole eso, o todavía estás diciendo: papito lindo, yo no tuve la culpa. ¿Pequé por qué? Pues por las cosas, por las circunstancias, porque me motivaron o porque me dijeron. No, cada uno de nosotros va a tener que reconocer su pecado delante del Señor. Y el tercer punto que nos dice la palabra es: haz. La palabra dice: haz. ¿Y qué quiere decir? El dolor del arrepentimiento está diseñado para conducir a una persona a dos cosas. Si no hay dolor en el arrepentimiento, mira, no estás arrepentido, sigues pecando.
Si no hay dolor de arrepentimiento, sigues pecando, sigues siendo la misma persona mundana con título de cristiano, para que no te sientas mal, o para que no se sienta mal la audiencia, ¿no? El que se arrepiente nunca vuelve a ser el mismo. El que se arrepiente, su vida es transformada, su mente es transformada, su corazón es transformado. Un cristiano arrepentido verdaderamente es una diferencia plena y total en el mundo. Es una luz en el mundo. Amén. Entonces, la primera misión del dolor del arrepentimiento, donde Dios nos motiva a hacer las cosas, es arrojarnos a la gracia de Dios. Cuando yo estoy arrepentido, me arrojo a la gracia de Dios. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. La palabra dice: Dios, sé propicio a mí, tan pecador como soy. Sé propicio a mí, Señor, perdóname. Esa es una de las condiciones que te dice: haz. Buscar, llegar a la gracia salvadora de Cristo Jesús, llegar a la gracia del Señor. Y el segundo punto es la misión de conducirnos a una acción para que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? El compromiso de no volver a pecar, el compromiso de no volverle a fallar a Dios. Ese es un fruto digno de arrepentimiento. Amén. Entonces te voy a leer lo siguiente y repite conmigo para que nos quede bien en nuestra mente. Repite conmigo: uno que no se ha arrepentido de verdad sigue siendo el mismo. La prueba del arrepentimiento es una vida cambiada por nuestro esfuerzo y colaboración con la gracia de Dios. Amén. ¿Qué consejo nos da? ¿Qué consejo nos va a dar el Señor? Consejo. Apocalipsis 2:7 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál es la exhortación de Dios? Que todo creyente tenemos que obedecer la voz de Dios. Y tú me dirás: bueno, es que a mí el Señor no baja y me habla, yo no le oigo. No me estoy hablando de ese oído espiritual. Estoy hablando de que no del oído físico, estoy hablando del oído espiritual. Ese oído en el cual va las escrituras y las escrituras le hablan. Así que no me salga con eso de que el Señor bajó y le va a hablar y usted no se va a conducir correctamente hasta que el Señor no le hable. No es así. Las escrituras hablan, el oído espiritual habla. Amén. Escucha, perdón. Entonces, todo creyente tiene que obedecer la voz de Dios en las escrituras. Cada iglesia necesita escuchar este mensaje. Y por eso hoy se está predicando este mensaje. Todas las iglesias es para que venzan. El mensaje es para que venzan. Amén. ¿Y qué es lo que vamos a vencer? ¿O qué es lo que vamos a obtener? Vamos a vencer sobre la carne y vamos a obtener una corona de vida. Vamos a obtener el comer del árbol de la vida y habitar en el paraíso. Amén. Ya estamos viendo ahí cosas como lo que es el paraíso. Entonces Cristo promete a los vencedores de Efesio que comerán del árbol de la vida en medio del paraíso. Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué quiere decir? Cuando usted y yo comamos de ese árbol de la vida, ya no va a haber enfermedades. Ya no va a haber enfermedades, por lo tanto va a haber una vida eterna. El cuerpo no se va a descomponer, y estoy hablando de un cuerpo glorioso, no de un cuerpo carnal, no de un cuerpo corrupto. Pero dice también en Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, el árbol de la vida es para toda la eternidad. Simboliza la vida eterna y simboliza el paraíso de Dios, que es el cielo. El paraíso de Dios en el cielo.
Lucas 23:43 dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo comenta en 2 de Corintios 12:4, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, ¿qué es lo que nos está exhortando el Señor? El Señor nos está diciendo, el ejemplo de la iglesia de Efeso advierte que las creencias correctas y el servicio externo no pueden compensar un corazón frío. Hoy Dios le está diciendo a usted, déjese de tener un corazón duro. Y para no tener un corazón duro, ¿sabe cuál es la primera condición? El perdonar. Si usted no perdona, su corazón se endurece. Si usted no perdona, el corazón comienza a guardar odios. Si usted no perdona, el corazón comienza a guardar amargura. Si usted no perdona, los frutos de la amargura le van a producir un cáncer. Tenemos que perdonar. La manera en que el corazón se puede mantener como un corazón espiritual es perdonando y siendo humildes. Humildes sirviéndole a los hermanos. Esa es la manera en que el corazón se mantiene espiritualmente hablando correctamente. Así que si usted está entendiendo esto, va a entender que debe ser un corazón amoroso lo que debe de hacer, perdón. Amén. Cristo, por último, le está dando a la iglesia de Efeso una recompensa. ¿Y cuál era la recompensa que Dios le quería dar? Comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso con Dios. Entonces Dios nos quiere dar comer del árbol de la vida para sanidad eterna. En medio del paraíso, estar delante de la presencia de Él. Amén. Entonces, pero veamos cómo la iglesia cristiana, a través de estos 2000 años que han pasado, veía de una manera diferente el árbol de la vida. Te lo voy a explicar de una manera rápida para que entendamos, porque hace unos días Carlos me preguntaba algo acerca de la vida eterna. ¿No está Carlos aquí, no? Ok, para que vayas escuchando, mi hijo. Amén. Dice, el Cristo resucitado hace su gran promesa a los que obtengan la victoria. El árbol de la vida llega a representar lo que podía dar al hombre la vida eterna. La iglesia antigua decía que el árbol de la vida se obtenía a través de la sabiduría. La sabiduría, dicen Proverbios, es el árbol de vida para los que de ella echan mano. También decían que el fruto del justo es árbol de vida. También decían que el deseo cumplido es un árbol de vida. Y también que la lengua apacible era árbol de vida. Ellos decían estas cosas, son correctas, pero no llegan a la profundidad de lo que Dios nos quiere decir que es el árbol de la vida. Amén. Entonces, vemos cómo la idea de los judíos primeros o de la iglesia primitiva, ellos decían que el Mesías vendría a restaurar el árbol de la vida. Cuando Él viniera, sembraría el árbol de la vida y estaría otra vez ahí. No fue así. El Mesías no vino a traer un árbol de vida. El Mesías vino a dar su vida por nosotros. Y por medio de Él podamos obtener un árbol de vida, una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ok? Él es el árbol. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? El comer del árbol de la vida significa participar de todas las alegrías que tendrán los justos, que hayan obtenido la victoria cuando Cristo reine supremo. Eso creían ellos. El árbol de la vida van a comerlo solamente aquellos que tengan la victoria cuando venga el Cristo, el Rey Supremo. Hoy es diferente. Hoy es diferente. Ahora te quiero enseñar la concepción de paraíso o la palabra paraíso. La palabra paraíso viene de la palabra persa, que significa serena belleza, un lugar de serena belleza. Serena, ¿qué quiere decir? Apacible, tranquilo, que trae paz, que trae consuelo, que trae gozo, un lugar de descanso, de reposo.
Eso es el paraíso, ¿ok? La palabra paraíso en persa. En la Septuaginta, paraíso tiene dos sentidos. Es una Biblia que se llama la Septuaginta. Y ellos dan dos menciones acerca del paraíso, o dos sentidos acerca del paraíso. Uno, que se refieren al jardín del Edén. ¿Sí se acuerdan que dice que el árbol de la vida estaba en el jardín del Edén? Eso es el paraíso. Ahí ellos mencionan como el paraíso el jardín del Edén. Y la otra es que es cualquier jardín especial, cualquier jardín bonito, que ese es un paraíso. Mas sin embargo, en el pensamiento primitivo cristiano la palabra tenía un significado específico. El pensamiento judío tradicional decía: después de la muerte el alma de todos iba indistintamente al Hades. Los primitivos judíos decían que el alma, cuando tú morías, iba directamente al Hades, un lugar de morada de oscuridad y un lugar de morada gris y sombría. Los cristianos de esa época decían que es el estado intermedio entre la tierra y el cielo, al cual iban todas las personas, en el que permanecían hasta el fin del juicio. Aclaro, los judíos decían que te ibas al Hades. Los cristianos de esa misma época decían que era un lugar intermedio entre el cielo y la tierra, un lugar donde iban todas las personas y permanecían ahí hasta el juicio final, hasta que viniera el Señor Jesucristo. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? Ahora, ¿ya vamos entendiendo por ahí? Vamos a seguir avanzando en estos conceptos. Orígenes, fíjense lo que escribe. Dice Orígenes: creo que todos los santos quiere decir cristianos, que partan de esta vida permanecerán en algún lugar situado en la tierra, que las Sagradas Escrituras llaman paraíso, como un lugar de instrucción y, por así decirlo, una aula o escuela de las almas. El que sea puro de corazón y santo de mente y más aventajado en la percepción hará un progreso más rápido, ascendiendo pronto a lugares en los aires y llegando al reino del cielo a través de estas mansiones o etapas o casas o moradas a las que se refería Jesucristo, que los griegos llaman esferas y que las Sagradas Escrituras llaman cielos. Orígenes, un apóstol de la iglesia primitiva, creía esto: que nosotros íbamos a pasar por cielos hasta llegar a un grado de perfección en donde entráramos directamente a la presencia de Dios. Orígenes era cristiano, ¿ok? Entonces, los pensadores de la iglesia primitiva no identificaban el paraíso con el cielo. El paraíso era un lugar intermedio donde las almas de los justos se preparaban para entrar a la presencia de Dios. ¿Y hoy qué cree esta iglesia? Ya te enseñé los tres tipos de doctrinas que creían antiguamente. ¿Hoy qué cree la iglesia? Usted está como Orígenes, que vamos a ir cielo por cielo hasta alcanzar la plenitud. Usted está como los judíos, que dicen que vamos directamente al Hades y ahí permanecemos hasta que Cristo venga. O usted está como los cristianos, que dicen que morimos, permanecemos sepultados hasta la venida de Cristo. Hoy, ¿qué cree la iglesia? Jehová dice. Hoy la iglesia de Jehová dice, fíjese bien lo que lo voy a leer. El paraíso dejó de contener una idea de estado intermedio. El paraíso no está aquí ni ahí. O sea, el paraíso no está intermedio entre el cielo y la tierra. Jehová Nisi cree que el paraíso es directamente estar en la presencia de Dios. Amén. El paraíso es estar directamente en la presencia de Dios. Cuando usted muera, directamente se va a ir a la presencia de Dios. No vaya a ningún lugar intermedio, va directamente a la presencia de Dios. No va a escalar por los cielos, usted va directamente a la presencia de Dios. Amén. ¿En qué me baso? Lucas 23:43.
Cuando Jesucristo le está diciendo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios no le está hablando de escalas, le está hablando directamente de un lugar donde Él mora. Dice, hoy estarás conmigo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Hoy tú estarás conmigo, cuando partas, estarás conmigo delante de la presencia del Altísimo. Amén. Entonces, de aquí lo que quiero es que te quede claro. El Señor quiere llenarte a ti. El Señor quiere que tú estés con Él. El Señor hoy te ha hecho elogios. El Señor hoy te ha hecho un mandato. El Señor te ha dicho, analízate, volteate a ver al corazón, confróntate, endereza tus caminos. El Señor dice que va a tener una recompensa eterna para tu vida. El Señor quiere hoy decirte que es el tiempo en que llevemos a esta iglesia a ser una iglesia ejemplo, una iglesia llena del amor de Cristo. Cuando comenzamos hoy la prédica, le hablamos, dijimos que el tema se iba a llamar la iglesia sin amor, la iglesia de Efeso. La palabra de Dios marca las cosas que son, los tiempos proféticos que son. Mas hoy yo establezco por fe que la iglesia Jehová Nisi es una iglesia llena de amor. Amén. Dios nos llama a decir las cosas que no son como si fueran. Y hoy yo estoy declarando que la iglesia Jehová Nisi es una iglesia de amor profundo, de unidad unos por otros, un ejemplo de servicio, un ejemplo cada uno de ustedes para seguir amarrados en el amor de Dios, arraigando a todos aquellos que vengan a la iglesia con el amor de Dios. Si está dispuesto a intervenir, si está dispuesto a ser un ancla, si está dispuesto a arraigar en el amor de Cristo a todo aquel que viene, ese es el deber de la iglesia, arraigar. Amén. Y como conclusión, el ejemplo de la iglesia de Efeso advierte que las creencias correctas y el servicio externo no pueden compensar un corazón frío. Usted y yo tenemos que tener un corazón amoroso. Amén. Predicar del Señor con amor, exhortar con amor. Cuando nosotros nos volvemos muy dogmáticos, cuando nos volvemos llenos del conocimiento del Dios Todopoderoso, nos convertimos en personas muy juzgadoras. Tenemos que dejar al lado el juicio. Tenemos que amar, exhortar con amor. Levántate, vamos a orar Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, Padre bueno, te pedimos que tú estés obrando en el corazón de cada uno de tus hijos, mi Dios. Que tú traigas palabra de vida a sus corazones y a sus mentes, mi Dios. Que tú les hagas entender el propósito de vida que tú tienes para ellos, mi Dios. Pero sobre todo que ellos puedan entender, Dios, que tienen un propósito, un compromiso delante de tu presencia y delante de los hombres, mi Dios, para ser una mejor sociedad, una mejor iglesia, una mejor familia, para ser mejores personas, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tú estés actuando desde adentro, cambiando y renovando la vida de cada uno de tus hijos, mi Dios. Te pido, Padre Celestial, que tú los lleves con bien a sus casas, mi Dios. Que tú los bendigas, Padre Celestial. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos, mi Dios, y que se lleven una bendición abundante, Señor. Abundantes bendiciones de los cielos, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre Celestial, bendice su salida y su entrada a sus hogares, mi Dios. Guarda sus vidas, Padre, y no permitas que el enemigo los toque, Padre. Guarda sus finanzas y guarda sus empleos, mi Dios. Señor, mi Dios, vienen épocas de cambio, mi Dios, épocas administrativas, Señor Dios mío, en donde están siendo cambios a través de gobiernos, Padre Celestial. Hoy yo te pido, Padre, que a los que son hijos, guárdales el trabajo, mi Dios. Y a los que no tienen de tus hijos empleo, dales un trabajo dentro del gobierno, Padre, para que sean punta de lanza, mi Dios, para que intervengan, Señor Dios mío, en la política, mi Dios, y puedan traer, Señor Dios mío, ese monte para ti, Señor Jesús. Que gobiernen para ti ese monte, Señor. Yo te pido, Padre, llénalos de tu amor, mi Dios, y que cada uno de ellos haga el pacto contigo, mi Dios, de un servicio amoroso, tierno y lleno de ti, Padre. Te pido, Padre, llénalos de ti.
Señor, nos despedimos de tu presencia, Señor Dios mío, en este lugar, pero no de nuestros corazones, Señor. Llévanos con bien y bendice los alimentos. ¿Hay alimentos? No, no hay alimentos. Bendícenos a todos, Padre, y llévanos con bien a casa. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Despídanse unos a otros. Demuestre el amor de Cristo. Y recuerde, Dios le ama y nosotros también.